Eve y Tampi en el multiverso. Episodio 12. Isaac Asimov. Hola Tampi, Hola Eve, ¿cómo estás? yo bien, Bien. tranquila, Yo también. relajada. Qué bueno, ya yo pues ahora me toca a mí otra vez. Muy bien, muy bien. Ya, otro, Por eso estoy segundo. tranquila. Porque sí, ahora no. Ahora Sí, la ahora investigación no. me tocó a mí. Pero está bien, está padre, creo que también que me toca investigar está padre Está como... muy bien. Y aparte de meterme luego a cosas como que me gustan, pero pues ya que voy aprendiendo más, me gustan Está aún chido. más. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué investigaste? Vamos a hablar de uno de mis autores favoritos. Ujú. También va a ser la primera vez que nos vamos a meter a lectura, creo. Sí, A creo que sí. literatura. Sí, es cierto, entonces. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. uno de mis autores favoritos que leo desde que era niño. La verdad, a mi papá le gustaba mucho eh, este señor que se llama Isaac Asimov. Uf, fan. De mis libros favoritos, yo creo que sin duda debe ser la trilogía de la Fundación. Ok. Y justamente empecé como queriendo hablar de la trilogía de la Fundación y Ajá. todo, pero pues la verdad te metes a la vida de este señor y dices como, pues cómo no contarles algunas otras cosas Claro. que Sí, hizo yo Asimov. he leído a Asimov, pero no lo he leído en el aspecto que tú lo has leído. Yo lo Mm. he leído en la parte histórica. Y Ya. soy muy fan. Sí, Muy fan. cabe recalcar también, y bueno, más adelante lo vamos a ver, Sí. No Isaac te. Asimov, Asimov, porque sí, tienes razón, es Asimov. Él escribió más de 500 libros a lo largo de toda su carrera. Y esos 500 libros no todos eran ciencia ficción. De Ujú. hecho, ciencia ficción hubo un punto. El punto más álgido de ciencia ficción de Isaac Asimov fue en los años 50. Ok. A partir de ahí, como que se medio hartó y empezó a trabajar en una universidad y como que empezó a hacer libros de no ficción Ah. y académicos. Ok, Entonces, ok. como que se mete a todo eso y como que. Pero. O sea, él te dice en su biografía, dice, yo publicaba un promedio de 13 libros al año. Verde. Cosa que ojalá George R. R. Martin leyera, porque no puede sacar ni un maldito libro al año. Bueno, igual, o Mm, sea, son 13 libros de gran calidad, estoy asumiendo. no, Digo, sí, ¿no? O sea, o no de es todo. como O sea, hacer 13 libros vaqueros. No, porque el libro vaquero también tiene mucho chiste. está chistoso, vamos a ver algo. No del libro vaquero, pero vamos a ¿Por ver ahí? los Oh, inicios de Isaac Asimov. va, suena chido. Asimov. Va. Bueno, nada, les platico. Isaac nace en Rusia el 2 de enero de 1920. Ok. Y por 3 años después, como en 1923, sus papás deciden irse a Estados Unidos, Mm, a Brooklyn. De hecho, él vivió en Brooklyn toda su vida, amaba Brooklyn. mm. O sea, Pocas veces es tuvo que gringo ser. más que nada. Sí, 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 es sí. súper gringo judío, de hecho. Mm, Judío, pero tampoco él tomaba como tal ser judío. O sea, era judío porque pues era el estatus y todo, pero él no consideraba la religión judía Ah, ok. como suya. Su Era muy... Estaba leyendo agnóstico. la bibliografía y decía como... Él le gustaba mucho leer la mitología griega cuando era niño. Mm, Y que luego se chutó qué la Biblia. O bestia. sea, él leyó la Biblia. O sea, él dice que leyó la Biblia. Él Y dice. él dice, bueno, está cabrón. Pero, no mames. Pero que para él después de leer la mitología griega y tú dices, pues esto solamente es mitología hebrea. O sea que Ah, para él la Biblia es una mitología. Entonces como que nunca se clavó muchísimo en la religión. que no me voy a clavar, pero la realidad es que sí va por ahí. Sí, O sí, sea, sí, sí. sí tiene Y, mucha razón. sí, de hecho luego ahí estaba escuchando un capítulo del podcast de Leyendas Legendarias, Ajá. como hablan que también la Biblia es un extracto de como la mitología gnóstica, o bueno, de los Sí, gnósticos. sí. Y creo que tú también habías platicado Sí, algo que de es un plagio Mesopotamia. de mucho de la mitología Sí, mesopotámica. que luego, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Bueno, Porque, ya, listo, punto pero, y aparte. ajá. Sorry. Sí, sí, sí. Él mismo se considera un niño prodigio. O sea, él Ah, siempre fue muy... Dice que... egocéntrico. Sí, pero dice que no le gustaba porque al final dice, pues, o sea, si yo digo cosas buenas de mí, Sí. ¿Cómo pues soy queda? egocéntrico, pero si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Ok. Entonces, él se considera un niño prodigio. Él pues llegó de Rusia a los 3 años, ya sabes algo de palabras en ruso, ya Ujú, tienes como una cierta ujú. noción, pero él llegando pues tuvo que aprender otra vez el idioma, el inglés, y él se autoeducó. O sea, él aprendió a leer antes de entrar a la escuela. O sea, él iba con otros Pero niños, él solito iba él viendo, solito. iba... Iba con Órale, otros qué niños y perro. les decía como, oye, enséñame el abecedario, cómo suena. Y luego también iba leyendo y iba como pronunciando y terminó
Wow, sí, pues está muy cañón. Sí, sí, sí. Inclusive le enseña a su hermana a leer. O sea, ¿Es más chiquita su hermana? Sí. Okay. Los papás no le enseñan a leer. De hecho, los papás batallaban apenas a aprender el idioma. Él aprendió el idioma antes que sus papás. Ok, sí, muy cañón. Sus papás tienen una tienda de dulces en Brooklyn. Y de hecho, cuando lees lo que habla de esa tienda de dulces, él le tiene un agradecimiento enorme de que hayan tenido esa tienda de dulces. Porque esa tienda de dulces, al más adelante tener que haber trabajado en ella y tener que haber, pues, ser el sustento de la familia, pues no hacía actividades sociales, no había, entonces le daba tiempo de leer o le daba tiempo. Entonces como que le agradece mucho a esta tienda de dulces. Además, en esta tienda de dulces, el papá vendía revistas. Okay. Vendía lo que era conocido como... Y jamón a granel y yo sé qué más. Sí, de esas tiendas que venden, así como la miscelánea, como de... Que te venden que la huevos. Joyería. La joyería que vende huevos. ¿Sí? No, pero vendía estas revistas que se llaman Pulp Fictions. Que, bueno, de ahí viene el nombre de la película de Tarantino. Y tal cual es una especie de libro vaquero. Son unas revistas donde salen como unas historias que autores mandaban, revistas de ciencia ficción. Bueno, había de todo, ¿no? Pero Asimov empezó a leer las de ciencia ficción como tal y se empezó a clavar muchísimo en ese tema de la ciencia ficción, le gustaban un buen. Pero bueno, eso fue antes de eso, porque el papá no lo dejaba porque decía que no le enseñaba nada bueno leer esas revistas. Okay. Pero Asimov quería leer muchísimo. Entonces le consiguen un pase de la biblioteca. Y el güey dice que iba a la biblioteca diario a chutarse un libro. O sea, leía libros. Sí, era súper nerd. Sí, era y sí iba a la escuela y todo, pues, o sea. Sí. Okay, normal. De hecho, iba adelantado. O sea, él en la escuela iba adelantado. Él era pues, prodigio. Entonces, él estaba como 2 años adelante. Ay, qué feo. También eso socialmente medio raro, ¿no? De hecho, era de esos vatos, o sea, la verdad, sinceramente, si hubiera conocido a Asimov de niño, o sea, me hubiera cagado. No, me hubiera cagado porque era los güeyes que corregía a los maestros. Que era súper egocéntrico. Sí, era de... Sí, de los que caen gordos. Caía gordo. O sea, lo que leí me caía. O sea, cuando contaba cosas de la escuela, me cagaba. Así. Okay. Decía, pinche, güey. Seguro era el güey que decía, profe, ya va a revisar la tarea. Ay, y todos como, pendejo. Conozco gente. Sí, pero, pues así, pero él iba a la biblioteca a leer y todo. Leyó la Ilíada 1000 veces, amaba la Ilíada. Okay. Y él dice, entonces como que le gustaban mucho los libros de ficción, pero él dice, el gusto por la ficción me hizo ir a la no ficción, porque pues si leía Los Tres Mosqueteros, pues yo quería saber la historia de Francia. Claro. Si leía la Ilíada, yo quería saber la historia de Grecia. Entonces como que la ciencia ficción, o la ficción, en ese momento era ficción, lo lleva también a leer, y pues le empieza a crear toda esta mente, ¿no? Y de hecho, bueno, a partir de esto, el papá ya le da permiso de leer estas revistas, entonces ya empieza a leer de ciencia ficción. Pero este tipo de revistas, si no las vendías, las tenías que regresar al dueño, sí, al dueño, a la editorial, no sé. Sí. Supongo que las reciclaban, no sé qué hacían. Entonces Asimov decía como, güey, pues no tengo nada para leer, porque los libros de la biblioteca los tengo que regresar y las revistas las tengo que regresar también. Entonces, así nace como sus ganas de escribir. Okay. Porque él empieza... Por sus ganas de leer. Ajá, porque él empieza a crear sus propios libros, o sea, su propia biblioteca. Sí, su propia biblioteca para poder leer. Obviamente empieza a hacer como libros. ¿Y esto adolescente o niño? Él empieza a escribir adolescente, ya está adolescente, porque es cuando ya trabaja, porque cuando era niño no trabajaba de lleno en la tienda. Cuando se vuelve adolescente es cuando empieza a trabajar en la tienda. Y entonces él ya empieza a escribir. También se empieza a clavar muchísimo con una revista en particular que se llama Astounding, que era como la mayor de difusión de ciencia ficción. Okay. Y empezaba a escribir cartas. Ya ves que en esos tiempos se usaba mucho mandarle cartas al editor, al escritor. Cañona, sí. Que pongan mi comentario allá atrás, ¿no? Y que te publicaban. De hecho, editor, un claro buen de sus cartas. Nos tocó todavía. Nos tocó al final, ¿no? Ya el final, pero sí lo veíamos. Sí, pero o sea, este güey lo publicaban un buen sus cartas. Qué chido. Entonces como que otros güeyes como que les gustaba la ciencia ficción.
pues empezaban a reconocerlo y así, hasta Sí. que lo invitan a formar parte de un grupo como de ciencia, un grupo de tetos, o sea, un grupo, o sea, era un grupo de... O sea, era como los güeyes que iban por cómics, en ese tiempo no había cómics, ¿no? Los cómics se hacían como en los 40. Puedo imaginar perfecto la escena, así Sí. el güey de lentes, el gordito, o sea, sí, claro. Sí. Pero pues esto le ayuda también porque empieza a escribir, este grupo también empieza a escribir, y no que fueran autores de renombre. Ah, es lo que te iba a preguntar, Algún- si se llegó a... Algunos crear llegaron a algo tener así. buenas historias y sí, Pero nada como... Ajá, pero Asimov. nada como Asimov. Que de hecho Asimov a la postre fue considerado como de los 3 grandes de la ciencia ficción, junto con Robert Heinlein y Arthur C. Clarke. Del siglo pasado, será. Sí, Arthur O C. de la Clarke, vida. que es el escritor de Odisea 2001. Sí. Y de hecho claro. eran súper amigos. Hasta cuando escribe, en los 90 antes de morir, todavía eran muy amigos, Arthur C. Clarke. Link con nuestro podcast. Sí, exacto. De hecho, sí, o sea, para Asimov, él considera Odisea 2001 también uno de sus... Sí, un hitazazazo, sí, seguro. Sí, es de nerd. Sí, es Claro que sí. un nerdzazo. Nada más como para hablar un poco de las Pulp Fictions, porque al final las Pulp Fictions son como la gran inspiración de Asimov. De hecho, él lo dice así. Okay. Porque él llega y dice como, ya leí todos los libros buenos, que son los de la biblioteca, ya leí todos los libros de clase baja, que son las revistas, y si usted se pregunta cuál fue el que me inspiró más, los libros de clase baja, o sea, las Pulp Fiction son las que a él lo inspiraron. Y de estas Pulp Fictions al final estamos hablando de tiempos de, pues, pre-Segunda Guerra Mundial. 40, por ahí. No, ya estamos como en los 20. Todavía. Okay, 20, 30, antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial. Y pues era muy racista, o sea, eran temas muy racistas. ¿Las Pulp Fictions? Las Pulp Fictions eran muy racistas. Sí, todavía eran en Estados Unidos. Sí, Con sus y temas. el mundo no estaba todavía tan asqueado del racismo que después Hitler provoca, que todo este racismo, que bueno, al final Estados Unidos le vale madre, es un país súper racista. Pero... Irónicamente, sí. Pero además tenía este concepto de que no había mujeres en estas historias. Y si las había, eran personajes que solamente servían como para engrandecer al protagonista. Era objeto. Ajá, era un objeto tal cual que la clásica historia del villano tiene a la chava y el héroe la rescata. Oye, ¿y estas Pulp Fiction sí son como el vaquero de que eran dibujitos y así o no? Sí, luego vi ahí unas imágenes y sí son como... Según yo eran revistas y tenían como varias historias adentro, por eso más o menos así la historia de Pulp Fiction, por eso son varias historias. Así eran. Entonces, está muy interesante, pero no sabía. Y sí, como la portada mínimo sí era un dibujito. Ya. Y ¿en qué me quedé? En que estamos justo en un Estados Unidos muy racista. Las mujeres. Bueno, este tema también, mujeres, y en las primeras historias de Asimov se nota como él, no incluye mujeres. De hecho, hasta él mismo dice, yo no quería escribir con mujeres. Se me hacía algo innecesario. Él sentía que era innecesario meter mujeres en la trama solo por el hecho. Además de que eran tiempos donde también la sexualidad estaba como muy tabú. De hecho, pero él sí empieza a meter mujeres más adelante. Y de hecho creo que una de sus más grandes heroínas en su serie de robots es una mujer. Es una mujer. No es como tal la heroína de todo, pero es una mujer. O sea, él como que cambia esta forma. Y es así como va evolucionando él. También su escritura siempre va evolucionando. Bueno, en septiembre de 1968 se unen a los Futurians, que son estos güeyes que te cuento, donde ya empieza a escribir. Para 1941, ya estamos en 1941, él ya había escrito 15 historias, ya había escrito 15 libros, ya empezaba a venderlos baratitos. ¿Qué serán? Novelitas. Short stories, o sea, historias cortas, o sea, no que publicaban en la revista, cuentos. Entonces él ya lo ponía. Cero ficción todavía. No, esto todo era ciencia ficción. Él todavía no se metía al pedo de no ficción. Me lo dijiste al inicio también. Sí. Él ahorita todo era ciencia ficción. ¿No? Conforme va avanzando en la carrera, pues él ya se empieza a meter a pedos. Pero
está chistoso porque él empieza a estudiar la carrera y estalla la Segunda Guerra Mundial. Justo en 1941 es cuando, bueno, 1939 creo que estalla la Segunda Guerra Mundial. Sí. Él estaba en medio de estudiar química. Él es un PhD, un doctorado en química. Verde. Sí, está perro. O sea, además de que escribía, el güey... Sí, o sea, sus dos cerebritos, sus dos partes del cerebro están ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque él como que siempre tuvo miedo de dedicarse al 100% a la escritura. Sabía que era bueno. Ok. Pero como que nunca dijo, me voy a lanzar a la escritura. Pues será también esos tiempos de que ese tipo de oficios, porque yo creo que así incluso lo veían, no era algo redituable, ¿no? Entonces, no, además estás hablando de, no nada más es un escritor, es un escritor de ciencia ficción. Sí, que justo, sí. Entonces no hay mucho futuro. Bueno, o sea, pensaría que no tuvieran mucho futuro. Entonces él campechaneaba con la escuela, con la escritura. De hecho, pasaban 2-3 años, sabes, que no escribía nada y luego volvió a escribir antes de dedicarse completamente a esto. Mientras está estudiando la carrera, pues estalla la guerra. Él no quería ir a la guerra. De hecho, él dice como, yo no quería ir a probar que ahí me iban a venir a matar o algo así. Sí, God bless America. Ajá, no. Pero sí se mete a trabajar a una institución de la naval donde hacen investigaciones para poder ayudar a los soldados. O sea, como que él sí, con sus conocimientos de química, trabajó para algo, para la milicia de Estados Unidos. Y justo cuando termina la guerra, allá es un pedo de draft, o sea, como que sacan nombres al azar o a un sistema y te llaman al como la bola azul, la bola bla. Y a él le toca cuando acaba la guerra. Y aún así, bueno, cuando iba a acabar la guerra, aún así le toca estar en el ejército, estar en entrenamiento y le tocó, después de entrenar, le toca irse a Hawái. O sea, él está en Hawái y dice, odiaba tanto el ejército que estuve en Hawái sin hacer nada por como meses y neta no disfruté Hawái. O sea, el güey se arrepiente un chingo de no haber tirado desmadre en Hawái. Sí, o sea, si ya estabas ahí, pues ya. Ahora, a él lo regresan antes de cumplir su servicio militar, bueno, lo que tenía que cumplir, porque su esposa ya se había casado. No me estoy metiendo en estos temas personales, pero ella estaba casado. Como que dijo como de que no, yo quiero que regrese, no sé qué es más hicieron, y regresó. ¡Qué perra! Y él dice, la suerte de no haber estado en Hawái es que en Hawái estaban haciendo pruebas de la bomba atómica. Boom. Y dice, si yo me hubiera quedado, a lo mejor me hubiera dado cáncer, me hubiera dado algo y me hubiera muerto. O sea, no hubiera podido. O sea, son como esas pequeñas cosas que le fueron pasando en la vida que como que decían como, güey, tienes que seguir, ¿no? Sí, que valora lo que está aquí. Sí. Entonces está... durante todos estos tiempos que te digo que estuvo entre el ejército, que estuvo en esto, a veces escribía, a veces no. Y fue en 1943, ahí estaba trabajando todavía en este instituto de la naval. Que escribe la primera historia de la fundación. Ok. La fundación como tal, no, o sea, la trilogía de la fundación son un compendio de historias que él escribió. O sea, al final todas en el universo de la fundación, pero las junta en 3 libros. Entonces, la primera historia que hace de la fundación la escribe en 1943. Y de ahí en adelante escribe como otras 8 historias de la fundación. Que la historia de la fundación es un libro, bueno, son libros de culto. O sea, sí se volvió, no sé si de aquí en adelante se hizo muy famoso, pero sí se volvió como, no sé, hasta tipo la onda de Star Wars, de que... La fundación, él dice que la fundación, bueno, que sus libros, no solo la fundación, sí inspiraron a Star Wars. ¿Neta? Eso nunca, no sé, a mí no me consta. Pero, o sea, él dice que él inspiró Star Wars. Sí, porque, bueno, podría ser, ¿no? Why not? Pero si este libro sí es un basic, que sí creo que no lo han leído, pues yo creo que no estaría mal. Al menos uno en la vida leerlo, yo no lo veo. Además, la fundación como tal, el libro, o sea, que es el libro de la trilogía. Ajá. Pero está el universo de la fundación porque... Lo que quería hacer Asimov era mostrar en una historia futurista, una historia de ciencia ficción, digamos, histórica, porque representa como tal la caída y la decadencia y la caída del Imperio Romano. Como tal, o sea, porque se forma un gran imperio galáctico con su base en Trantor, que es el planeta donde está.
tiene sus días de gloria, sus días de apogeo, que toca en los libros de los robots, sus series de robots. Bueno, su serie de robots es antes, luego es su serie del Imperio, donde ahí toca historias del Imperio y así. Y a partir de la fundación empieza la decadencia de este imperio. Pero pues ahí más adelante vamos. Sí. A ver, nada más como rápido ya para meternos a tal los libros. Esto es a grandes rasgos como Isaac Asimov empieza. O de dónde viene la inspiración. Que eso del Pulp Fiction está súper interesante. Sí. Y entonces... ni me imaginaba. Él termina su doctorado en química y se va a Boston a trabajar en una universidad. De química, o sea, trabajó en la onda de la química. De profesor, supongo que estaba investigador y profesor. De hecho, aquí es donde él ya empieza también a meterse a temas ya de no ficción. O sea, escribir ya libros académicos y de no ficción. Sí, ya que estaba él también en la misma academia, como que se empezó a inspirar. Él empieza a escribir también todos esos, escribe historias, que también son buenas, pero bueno, eso ya es otro tema completamente diferente. No, es un mundo, ¿no? Lo que hace este güey es un mundo. Sí, bueno, su primer novela como tal la escribe, porque hasta ahorita solo hemos hablado de historias cortas, o sea, de pequeñas, pero su primer novela... Bueno, la historia de la fundación sí es un libro tono, ¿no? Es que es un compendio. La trilogía de la fundación es un compendio. Ajá. Es un compendio de pero historias. Sí los escribe como así seguiditos o... No, o sea, durante un periodo de tiempo escribe otras historias, o sea, va campechaneando, pero sí sigue su historia de la fundación. Ok, ya. En 1949 escribe su primera novela, que es la de Pebbles in the Sky. Okay. Que esta es como la primera novela que mete ya para la serie del Imperio. O sea, aquí es donde empieza a hablar ya del Imperio como tal. Ok, pues ahí se sigue quedando en su parte de ficción. Sí, para esto, nada más ahorita retomando la pregunta que me hiciste. Sí. No nada más había escrito historias de la fundación, había escrito ya historias de robots. Ah, ok. Ya también su serie de robots ya estaba. Sí, que también es muy icónico de él. O bueno, se vuelve también muy famoso. No, o sea, tan se vuelve famoso. Hasta la fecha, hoy en día, muchas historias de robots o cualquier se basan en sus 3 leyes de la robótica. No, y este cuate... Que bueno, se las voy a decir porque es lo más importante que pueden... Cualquier historia de robot se basa en estas 3 leyes. Creo que esas 3 leyes, si no estoy mal y tú me corriges, también están o sea, tienen una base atrás física que él sabía. Creo que es una base más moral, o sea, creo que lo vuelve muy en lo moral, que al final, o sea, está bien que fuera solo para robots, pero creo que son leyes que cualquier ser humano aplica a la humanidad, debería. ¿No? Entonces, son las 3 leyes de la robótica, que la primera es, un robot no hará daño a un ser humano, o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Que está cagado porque es como de, güey, o sea, porque el robot, todos tendríamos que seguirla, ¿no? No hagas daño a tu prójimo. Pero en particular, o sea, pues esto se le aplica al robot. Sí. La segunda ley es, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera. Ok. Y la tercera es, un robot debe proteger su existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Okay. O sea, si notas, la última ley es la como de defiéndete como puedas, pero... Aguas con la... si dependiente vas a hacerle daño a un ser humano, te mueres, ¿no? Porque aparte cuando ellos faltaban a esta ley, se apagaba. O sea, su cerebro positrónico, que así se llamaba, tenía una serie ahí de programaciones, se apagaba. O sea, ellos morían en cuanto faltaban a esta ley, morían. Y de hecho hay uno de sus personajes más queridos, y creo que de toda su saga, porque este personaje aparece desde las series de robots, que es hasta las del Imperio y hasta las de la Fundación. Sale hasta el último libro de la Fundación. Okay. Que es... Arturito. Daniel. Bueno, es un robot. Daniel Oliva. Okay. Es un robot y él saca la ley 0. Que la ley 0 es muy similar, pero es un robot no hará daño a la humanidad. Okay. O por inacción permitirá que se le haga daño a la humanidad. Esa era como la ley 0 y era como la que regía sobre las otras 3 leyes. Y de hecho hizo algo para que como que eso también entrara como en su cerebro. Okay.
Entonces, y de hecho él sale en varias. No sabía de bueno, la existencia de... después de Pebbles in the Sky, él empieza bueno, se mueve a Boston, como les dije. Esto lo hizo con Doubleday. Doubleday fue con quien publicó su primer novela. De hecho, a la fecha, cuando él fallece, pues supongo que todavía tiene los derechos, Doubleday sigue siendo su casa editorial. Él nunca traicionó, o sea, sí publicó con otras, pero Doubleday siempre tuvo la mano, o sea, siempre tuvo prioridad para él en temas de ciencia ficción y algunos otros libros. Pero cuando se mueve a Boston, él ya no tiene tanto tiempo de escribir. Entonces dice, oye, pero pues tengo un buen de historias escritas, ¿por qué no hago un compendio? Y Doubleday le dijo, Nel, no quiero novelas nuevas. Entonces fue a un lugar, conoció a un güey, una editorial que se llama Gnome Press, que Gnome Press, esta fue la editorial que sacó Yo Robot, que es el libro de compendios de historia de robots, y sacó los 3 libros de la fundación. Ok. O sea, no fue Doubleday, y a la fecha Doubleday yo creo que se va a arrepentir. Después recuperan los derechos, los compran, pero fue 11 años después que perdieron. No, y esas sí fueron un hitazazazo para el, que hoy en día el mundo. Doubleday sigue ganando con eso, pero 11 años no ganó nada con la fundación. Sí. No, y pasaron esos 11 años y dijeron... Bueno, en los 50s, Asimov escribió 32 libros en total. O sea, en 10 años escribió 32 libros. Entonces, manches, hay gente que no puede hacer su tesis. Sí. Hola, ¿cómo están? sin decir nombres, ¿no? Pero... Bueno, entonces, la lista es: en 1950 escribe Pebbles in the Sky, que ya lo platicamos. Sí. Y escribe The Stars Like Dust, que ese también es como antes del Imperio, pero son parte de la saga del Imperio. Después escribe The Currents of Space. Escribe que también es parte del... Esos 3, de hecho, son como la trilogía del Imperio. Okay. Esos 3, si quieren saber como la historia del Imperio, esos 3 son como... Y es que se escribe Caves of Steel y The Naked Sun. Es en 1954 y otro en 1957, que son los 2 primeros libros que escribe de robots, pero está muy padre estos porque son ciencia ficción de robots. Aquí es donde aparece por primera vez Daniel Oliva. Y pero son de misterio. O sea, hay un asesinato al principio, entonces... Sí, o sea, es como un suspenso drama que nosotros vemos, pero con robots. Porque a Asimov le gustaba muchísimo Agatha Christie. Ah, ok, no, y ella sí es puro suspenso, sí, el misterio del... Entonces, él hizo su serie de robots como o sea, explicando cómo también la Tierra va desapareciendo por temas de bombas atómicas, bueno, de radioactividad, y cómo va empezando a salir al mundo, pero en eso va contándolo a través de una historia de misterio y suspenso, que son estos 2. Después, en 1983, saca el 3er libro ya de la serie de robots. Igual, ahí ya no sale, bueno, es Daniel Oliva y Bailey. Bailey ya muere en el 3er libro, porque ya Bailey está era viejo. Su amiguito, eran como Arturito y el otro. No, pero Bailey era humano. Pero imagínate lo más como estas series de EXN, como Hawaii Five-O o algo así. Ellos eran como la pareja que resolvía crímenes. Qué bonito, robotitos. Está bonito, suena padre, me lo estás contando. Y yo que no soy fan de la ciencia ficción, oye. Sí, y para todo esto, todos estos tienen que ver, ¿no? O sea, todos son una estructura que sí tienen que ver, que al final es un universo de la fundación. Sí. Porque la fundación es como el fuerte, pero todos estos son... Sí, está todo ligado ahí, es el universo Asimov. Sí, en los 50 pues ya platicamos que también sacó la trilogía de la fundación, que como ya habíamos platicado, esta trilogía de la fundación es la caída del Imperio Romano, pero me gusta mucho y sobre todo creo que a veces siento que influyó un poco en lo que quise estudiar este libro. Yo lo leí... Ay, ¿qué dices? La primera vez... Tampi abriendo su corazón. La primera vez que lo leí estaba chavito, o sea, yo creo que estaba como en la secundaria, algo así, la primera vez que lo leí, el libro de la fundación. Y yo leí las precuelas, porque en los 80 Isaac Asimov escribe 2 libros extra, además de la trilogía de la fundación. Escribe como 2 secuelas,
y luego escribe 2 precuelas. Okay. Yo empecé a leer yo la primera que leí fue la precuela, ¿no? Sí, está muy curioso su relación con Star Wars, o sea, mis precuelas, Sí. sí está ahí. Y habla de todo se basa en una ciencia que se llama la psicohistoria. La psicohistoria como tal es una rama de las matemáticas que podía predecir el futuro. Bueno, así siempre lo planteaban. Ya caché tu relación. Y al líder, de hecho, bueno, al que la crea, que de hecho se vuelve como un tipo dios para la gente de la fundación, que es Harry Seldon. Uh-huh. Él le cagaba que dijeran eso, porque con probabilidad o estadísticamente no puedes saber lo que tú vas a hacer. No se puede saber. Siempre conforme pasa el libro y como él logra que con la psicohistoria hacer la fundación lo que buscaba la psicohistoria y lo que buscaba el propósito de la fundación era un hecho que el Imperio Galáctico estaba decayendo, pero iba a pasar, creo que eran como 5,000 años, no me acuerdo, era un buen de tiempo entre el primer imperio y el segundo imperio. Con la psicohistoria y con la colocación de las fundaciones, porque son 2 fundaciones, él iba a reducir de 5,000 a 1,000 años nada más. Con la ayuda de la fundación, se supone que las fundaciones iban a ser quien iban a fundar el nuevo Imperio Galáctico. Entonces, lo que dice y está muy padre es que la psicohistoria como tal es que puede conocer los movimientos de masas. Es mucho más fácil estadísticamente sacar lo que puede hacer unas masas, porque al final como masas nos comportamos muy similar. Sí, tenemos patrones. Eso es un exacto. Hecho. Claro que sí. Y con eso, pues a través obviamente con la ficción y todo, y a través de varias historias muy padres, que les recomiendo muchísimo leer la fundación, pues van forjando el camino al segundo Imperio Galáctico. Pero luego mete personajes súper chidos como el mulo, un güey que tiene como poderes psíquicos que te puede dejar, o sea, si el güey quiere se mete tu cerebro y te deja como tonto, o sea, está muy cañón este güey. Como todos estos pedos y la segunda fundación que es llena de güeyes que también pueden manipular tu mente, que ellos son quienes en realidad iban a fundar el segundo imperio. Está muy, muy cabrón como lo concepto que tiene la fundación. Sí. Todo en base a una rama de las matemáticas que es la psicohistoria. Y yo siempre dije como, bueno, yo quiero hacer algo así, algo como estadístico, algo. Y como que siento que eso fue algo que me inspiró un poco a estudiar actuaría. ¿Ya aterrizado al mundo terrenal? Sí, y mira, yo me podría seguir nada más como, o sea, como contarles más rápido otros temas de Isaac Asimov. Te digo, pasaron mucho tiempo, él dejó de escribir ciencia ficción. Después de los 50 como que se hartó de la ciencia ficción, escribió otras cosas, entre esos un libro de chistes, tiene un libro de chistes, tiene una serie de novelas juveniles, Lucky Star, que también esas novelas no que estén dentro del mundo de los robots, pero también les mete temas como cerebros positrónicos, cosas, o sea, como que sí está... Sigue metiéndole ahí su impronta, su ser, al final exacto. él de sí mismo tiene la ciencia ficción. Y en los 80 como que vuelve a querer sacar y le piden que haga una continuación de los robots, él dice hace una continuación de la fundación, que se llama Hacia la Fundación, luego Los Límites de la Fundación. Como que en los 80 expande su universo. Ahí es donde expande su universo de la fundación y de los robots como tal. Y al final, pues ya, él muere en 1992. Ya tenía varios problemas, ya estaba muy mal. Pero, pero estaba medio viejito también. Si leen en su biografía, que está muy bonito el nombre también, se llama I Asimov, que es como I Robot. Y además él es Isaac. Entonces es como Asimov. Muy creativo, muy creativo. Sí. Y, o sea, pues él dice que muere, bueno, o sea, que estaba muy enfermo en ese momento cuando escribe este libro y sonaba contento con toda su vida, estaba muy feliz. Sus hijos lo sobrevivieron, o sea, estuvieron con él todo el tiempo. Creo que tuvo una gran vida y creo que nos dio muchísimas cosas como de ciencia ficción. Bueno, y no nada más de eso es lo que iba a mencionar, o sea, se me hace una persona que abarca
demasiado bien muchísimas ramas de ciencia en general, ¿no? Incluida la ciencia ficción. Súper bien, ¿no? Y lo hace muy bien. O sea, sí me parece una persona sumamente inteligente. O sea, es químico, le gustaba escribir, lo escribía bien. Yo lo que conozco es la historia. Y la historia, vamos, escribió como unos 10 libros de la historia universal. Sí. Y lo hace muy bien, o sea, está muy pasado de lanza. No, y aparte de este tema de que le gustaba, este güey devoraba libros, lo que no sabía este cabrón, ¿no? O sea, todo lo que... Uh-huh. Y poder transmitirlo también, ¿no? Y porque... Sí, porque una cosa es saberlo y otra cosa es... hablando ya de cómo escribía, o sea, lo que he leído de él, que es la parte de ciencia ficción, unas descripciones impresionantes de los personajes, te lleva muy bien la trama, fundamenta muy bien, o sea, no nada más es como de y viajó en el tiempo. Uh-huh. Sí, no, fundamenta muy cabrón, con términos que no existen porque es en un mundo. Sí, se creó. Pero él crea sus propios, él crea su ciencia en el futuro y plantea sus mismos límites y sobre esos límites él explica todo lo que pasa, todo es fundamentado, o sea, le crees lo que pasa, ¿no? Hay un libro que se llama The End of Eternity, que también me gusta muchísimo ese libro. De hecho, él nunca lo menciona, nadie lo menciona, pero yo juro y perjuro que ese libro es como el origen de todos los demás libros. No por los tiempos, no por el año que lo escribió, porque escribió en el 55, sino porque el libro te habla de viajes en el tiempo, que había unas especies se llamaban los Eternos, que haz de cuenta que estaban como tras bambalinas en algún punto de la nada del tiempo, porque se movían en el tiempo. Okay. Entonces, si ellos veían que había en el año 3000 iba a haber un tema que iba a acabar con la humanidad o algo así, ellos iban, ajustaban y cambiaban el curso de la historia, como que para siempre llevar a la raza humana por el camino del bien. Hay una película con algo así, hay una película de The End of Eternity. Me suena Hay una película, bastante. pero yo no la he visto, yo leí el libro. Pero pues, o sea, cuando te habla de los viajes en el tiempo, o por qué no puedes modificar ciertas cosas, o por qué si todo lo maneja muy, muy, muy perro. O sea, era tan científico que hasta su misma ciencia ficción estaba basada en una algún teoría. método, ¿no? Exacto. En justo el método científico, comilla. Y sí, o sea, no es leer a... ¿Cómo se llama? Carlos Trejo. No, o sea, no. No, claro, o sea, que no, ni al caso. Y pues, o sea, vale la pena. Si quieren leerlo, lean La Fundación. No vean. Lean algo de él. No vean Yo Robot, por favor. No tiene nada que ver. El hombre y el bicentenario está basado en un libro por ahí que él coescribió con otro güey. El libro se llama El hombre del cerebro positrónico o algo así. Fue de los últimos libros. Pero leanlo, o sea, dense una vuelta ahí por... Sí, lean de él algo, lo que sea, aunque sea su review ahí en internet, creo que es un ser humano del que tenemos que todos saber y que qué padre que saber como su historia atrás me parece como súper interesante. Sí, como también... Y ver ese rango tan amplio que maneja este güey, pues se me hace... Es muy único, es un señor muy único. Es uno de los grandes genios del siglo XX. Sí. Y está padre, o sea, porque creo que también es una persona que influyó el cine, que es un poquito mucho, ¿no? Pero, o sea, y traemos esa relación con el cine, con Star Wars, o sea, no nada más se queda en un libro, ¿no? Sí, o sea, va más allá. Y como tal, él nunca se quiso meter en temas del cine ni la televisión. Sí, no, ya, más bien adaptan sus historias al cine, que es diferente. Se metió mucho con el libro de Viaje Alucinante, pero haz de cuenta que él escribió el libro después de la película porque se lo pidieron, y luego escribe Viaje Alucinante 2. No sé si la viste. No. Se trata como para curar a una persona o algo así, o no me acuerdo muy bien la trama. Hacen una nave, la super encogen y lo meten a los conductos de sangre de la nave para que vaya a encontrar como dentro del cuerpo de una persona. Es como hacer esa película de que se hace chiquito un científico. Ajá. Es de risa. No me acuerdo. Pero sí es algo seguro. Se hace chiquito y pelea con las hormigas y no sé qué. De hecho, la primera vez, y siento que no sé si él nunca lo quiso vender o nadie se quiso rifar por el tamaño que es, pero hasta el día de hoy no hay nada de la fundación. Hasta creo que en unos años Apple va a sacar una serie de la fundación.
que está producida por la hija de Asimov. Ah, ok. Y pues, va a estar chida, pero lean el libro antes de que salga. Pues sí, siempre es mejor llegar con contexto Sí. y compararse. Eso siempre está chido. Que va a estar muy complicado que esté. Pero bueno, esta es está chido, está la muy historia de Isaac Asimov. Interesting. Y pues, no sé, ya no, nada más. No, nada, ya estamos. Pues síganos en nuestras redes y gracias por escucharnos. Escriban en nuestros comentarios. Ayúdenos a mejorar. También. Por favor. Así que gracias. Muchísimas gracias, nos vemos. Gracias, Tampi. Bye.